Vamos a hablar del tema sanitario, vamos a hablar de las terapias intensivas, cómo están en distintos lugares del país. Por eso vamos a sumar ya en línea, Jorge, ayúdame, está Luciana Ortiz, que es médica en Neuquén, hablábamos de ella la semana pasada. Está Sandra Mayorana, que es médica titular de ASBRA Santa Fe, y Oscar Atienza, que es médico cirujano de Córdoba. ¿Están los tres para charlar? Acá los tenemos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, a ver, buenas tardes. Vamos a arrancar a ver por la provincia de Neuquén, que el otro día hablábamos y nos contaban de que estaban priorizando pacientes, ¿no? Que estaban de alguna manera eligiendo pacientes o priorizando por el tema del colapso. ¿Cómo está la situación hoy? Hoy estamos, buenas tardes, hoy estamos un poquito mejor de lo que era el panorama hace unos días. Llevamos 3 semanas de muy difícil situación, con totalmente ocupadas las camas de terapia intensiva, un total de camas de 350 para 900 casos diarios y 6.000 casos activos. Claro. Siguen habiendo muchísimos enfermos en las guardias de los hospitales que todavía no acceden a una unidad ni siquiera de terapia intensiva, una internación de baja o de mediana complejidad. Siguen habiendo unos cuellos de botella en las guardias, pero desde ayer parece haber empezado a fluir, al menos lentamente, y eso nos da una pequeña esperanza y no tener la situación esa tan terrible que tuvimos que vivir. De todas formas, siguen falleciendo pacientes muy jóvenes en las guardias de los hospitales por no poder acceder a un tratamiento como corresponde. Esta es la situación neuquén hoy. Qué dato dramático que nos está dando, doctora Ortiz. ¿Pasa lo mismo en Santa Fe, doctora Mayorana? Sí, nosotros estamos en emergencia sanitaria. La ocupación de camas de terapia con respirador en toda la provincia, tanto en la parte pública como en la parte privada, está en el 98%. No voy a decir localidad por localidad, pero ya es de norte a sur de la provincia, está todo ocupado con muchísimos problemas, sobre todo, bueno, para conseguir una cama ni hablemos, para el paciente que va. Ahora, las ambulancias dando vuelta porque no tienen dónde bajar los pacientes, y atención primaria de la salud, que es la primera barrera, cuando detecta el paciente que hay que internar, está horas esperando la ambulancia para que lo traslade porque están ocupadas y la mayoría de las veces también no tienen cama. O sea que, para darle un ejemplo, un centro de salud que cierra a las 19 horas, el otro día estuvo hasta las 21:30 con el paciente, esperando que alguna ambulancia se desocupara y pudiera ubicarlo en algún lugar. Ahora, doctora, antes de pasar al doctor Atienza en Córdoba, quería preguntarle puntualmente por la situación de Santa Fe, porque usted cuenta esta situación de crisis, esta situación muy grave, y choca con las imágenes que hemos visto en las últimas horas, en los últimos días de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, donde hemos visto manifestaciones de médicos y de muchas personas que lo siguen quejándose de las restricciones, todos sin barbijo. Hemos visto en las últimas horas los festejos de los hinchas de Colón por el campeonato, también mucha gente en la calle. ¿Cómo lo viven eso ustedes? ¿Y qué preocupación les da para el futuro? Y la gente de salud lo vive muy mal, porque el personal de salud está absolutamente diezmado, está agotado, no se da abasto, se están poniendo camas de terapia hasta en las guardias generales, y el médico que atiende al que viene de la calle tiene que atender un paciente con un respirador en un lugar donde nunca lo hubo. Se vive muy mal. Por eso yo escuchaba recién lo que hicieron en Catamarca, y yo creo que la sanción tiene que ser una tarea comunitaria de ir a trabajar en un lugar donde se atiende COVID. Claro. Me parece que es la única forma de que la población que no toma conciencia de esto la tome. Claro, muy buena esa observación que hace. Vamos al doctor Atienza en Córdoba. Doctor, ¿cómo es la situación allí con 5.000 contagios diarios? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. Bueno, Córdoba muy compleja. En Córdoba ya hace prácticamente 20 días que estamos con un colapso sanitario. Para que tengan una idea, en Córdoba teníamos 2.903 camas de terapia intensiva. Yo escucho las 300, 400 que tienen otras provincias. Bueno, acá tenemos 10 veces más. 2.903 camas de terapia intensiva teníamos el 11 de mayo y se agregaron 400 más. Llegamos a 3.303 camas de terapia intensiva, que hoy están todas completas, todas llenas.
Y pasa lo mismo que pasa en Neuquén y que pasa en Santa Fe. Ya vemos gente atendida, por ejemplo, en los box de las guardias. Ya vemos allí la gente con respiradores y empezamos a ver algunos hospitales que empiezan a agregar o improvisar camas en algunos de los pasillos de los hospitales. La verdad que esa es la situación, es extremadamente compleja. Hace tiempo ya que en Córdoba estamos transitando el colapso sanitario, por eso es que hoy estamos en fase 1, decidió el gobierno volver a fase 1, porque a un ritmo de 5.000 contagios diarios vamos a tener un requerimiento de 250 camas diarias de terapia intensiva, que es el 5%. Es decir que en solo 10 días, para que tengan una idea, hoy Córdoba tiene 2.700 personas internadas en terapia intensiva. Es el 30% del total del país. Y en solo 10 días vamos a requerir la misma cantidad, porque a un ritmo de 5.000 contagios diarios entran en terapia intensiva 250 personas. Es el 5% que va derechito a la cama de terapia intensiva. Es decir, que solo 10 días vamos a duplicar esa cantidad. Por eso es extremadamente preocupante la situación de Córdoba, porque además no vamos a lograr frenar eso con el confinamiento porque esto recién va a impactar en el mes de julio. Perdón, vuelvo a la ronda, vuelvo a Neuquén. Esto quiere decir que hay gente que ya en Argentina muere porque no tiene un respirador, porque se lo colocan a otro, como ocurrió en Italia, por ejemplo. Doctor. Sí, en Neuquén viene pasando hace 3 semanas por lo menos, donde incluso personas muy jóvenes terminan falleciendo en camillas de los pasillos de los hospitales porque no pueden acceder a ni siquiera una cama común de internación. Pero sí, lamentablemente... Pero esto es terrible. A ver, doctora Ortiz, esto es terrible lo que nos está diciendo. Es decir, estamos poniendo en palabra algo que vimos en imagen del otro lado del mundo. Es decir, que hay gente que muere porque no accede a un respirador. ¿Esto ocurre en Neuquén hace cuántas semanas? Hace 3 semanas, no solo un respirador, sino ni siquiera una unidad de internación. Y en Neuquén es mucho más pequeña que por ahí las otras provincias, y acá nos conocemos todos, con lo cual el dolor es muy intenso, más cuando tenemos que atender a nuestros propios vecinos o a nuestros propios familiares. Es muy duro lo que se está viviendo, la restricción es... Al menos ahora en estos últimos 2 días o en las 24 horas se ha visto que sirve. Estamos en fase 1 con algunas dificultades como el resto de las provincias, pero la verdad que es muy, muy difícil y sí, fallecen sin un tratamiento y sin un acceso al sistema de salud adecuado. ¿Qué pasa con Santa Fe, donde el sistema de salud es un sistema robusto, ¿no? Con hospitales en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, provincial, municipal en Rosario, el caso de Leca, por ejemplo? ¿También muere gente porque no accede a una terapia? En realidad, el sistema se amplió, se aumentaron el número de camas, pero no hay personal. Es el mismo personal para muchos más pacientes y muchas más camas, y se está esperando y decidiendo y nos peleamos entre nosotros para conseguir una cama. Esta es la realidad. En Santa Fe se trabaja cama caliente, hay gente que no llega a tener, o sea, en realidad la atención, cuando uno pone, en vez de un médico cada 6-7 camas de terapia con respirador, un médico cada 10 o 15 camas, la atención no es la misma. Y lo mismo pasa en las salas generales y lo mismo pasa en una guardia donde el médico que atiende no es un terapista, y aparte de atender al paciente con respirador que le pusieron, porque ahí había un pico y lo podían poner, tiene que atender al que viene de la calle, y si es paciente COVID se tiene que vestir y desvestir con cada paciente que ve. O sea, la situación es dramática. Dramática. Doctora, espéreme, doctora Tienza, espéreme que ahora le pregunto a usted por Córdoba porque tenemos información urgente. Los números de hoy. Los números de hoy acaban de llegar: 16.415 nuevos contagios en 24 horas, 347 fallecidos en esta jornada. Reiteramos, 16.415 contagios en las últimas 24 horas. Los muertos, 347, ha bajado, es un domingo, pero sigue menos siendo testeos. Alta. Fíjate, mucho menos testeos. 78,7% de las camas terapia intensiva. Ese es el dato, ese es el dato. Que creo que es un dato porque en este momento hay 15 provincias con más del 80% de las camas UTI ocupadas y 5 provincias con más del 90%, lo escuchábamos recién a los doctores. El número de hoy, aquí con ustedes, para
evidentemente, tratar de ver si podemos achicarlos todavía más, doctor, porque realmente siguen siendo muchos los muertos.